Tome su Biblia. Primera de Juan. Primer carta de las que se tienen o se retienen de Juan. Esta primer carta, hermanos, es uno de los últimos libros escritos del Nuevo Testamento. Siempre es importante que usted lea una carta, un pasaje, sepa ubicarlo en el tiempo, porque el tiempo y las circunstancias tienen mucho que ver de por qué se dice lo que se dice. Esto quiere decir, hermano, que fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo. Esto nos dice entonces que ya han pasado del primer siglo, los años 40, donde la iglesia se extendió, los años 50 del primer siglo, 60, 70, 80. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha multiplicado. La iglesia está llenando todos los rincones del Imperio Romano. Hay muchos convertidos en medio de la persecución, en medio de la adversidad. Las cartas siempre fueron escritas porque había una duda, porque había una mal práctica del evangelio y sobre todo porque había falsos maestros que se infiltraban a las congregaciones y enseñaban lo que no era correcto. Y quizás ese es uno de los motivos principales de esta carta. Los motivos principales de esta carta son estos: falsos maestros infiltrándose a las iglesias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, y después no mueva su Biblia de Primera de Juan porque vamos a estar leyendo solo Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido. Primera de Juan 3:6 es el versículo, por decir, base, y de ahí nos vamos a extender a muchas otras cosas, ¿sale? Ahora, uno de los grupos que más se infiltraba en las congregaciones, y de hecho, para que los apóstoles escribieran en contra de sus falsas enseñanzas, es que de verdad sí se habían infiltrado mucho y se metían mucho y confundían a la iglesia. Ellos eran los gnósticos. Yo sé que a usted le parecerá extraño ese nombre, pero para mí también. Pero existen todavía esa filosofía o esa doctrina de los gnósticos. Básicamente, ¿qué creían los gnósticos y qué enseñaban en las iglesias? Los gnósticos aseguraban que la materia, el cuerpo, hablamos del ser humano, lo material, es inherentemente malo y que la parte intangible o inmaterial es buena. Esa es filosofía platónica. Esto viene desde los griegos. Pero los gnósticos lo creyeron y crearon toda una filosofía, doctrina, como usted quiera llamarlo, que luego infiltraban a las iglesias. Bajo este supuesto, porque es un supuesto, bajo este supuesto de lo material es malo y lo inmaterial es bueno, ¿sí? Así lo creían ellos. Los gnósticos creían, y hasta la fecha creen, que cualquier cosa que se haga con el cuerpo, incluso el pecado más grave, no tiene sentido. Es decir, no tiene problema de alguna manera. Es así. Solamente seremos buenos cuando dejemos este cuerpo, porque el cuerpo es malo. Y por lo tanto, el pecado, pues es algo relativo, es algo a lo que no le prestamos realmente atención, porque lo que importa es el conocimiento que tengamos de un ser superior. Ahora, aseguraban entonces, bajo estos preceptos, aseguraban, por ejemplo, que Jesucristo, nunca pudo haber venido en un cuerpo físico. Ellos aseguraban que Jesús no podía ocupar un cuerpo como el de nosotros. Si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, el Hijo de Dios, no podía ocupar un cuerpo como el nuestro. Porque entonces él hubiera sido pecador también, hubiera sido malo. Que en realidad Jesús era un espíritu que se podía ver y que por lo que era espíritu, por eso fue bueno. Por eso nunca hizo nada malo, por eso todo lo hizo bien, porque era un espíritu que no era un cuerpo. Y esto obviamente lo transmitían en la iglesia
Y ellos hacían entender a la gente que lo que importaba realmente, ya no te preocupes por lo que haces con tu cuerpo. Ya no te preocupes porque es inevitable. Vas a hacer cosas que no están bien, pero lo que importa es que tú conozcas. Pues se llama, los gnósticos viene de conocimiento, ¿verdad? Que tú conozcas realmente, y porque un día seremos liberados de este cuerpo y entonces podremos hacer todo bien. Esa es la razón, había mucho gnosticismo en aquel tiempo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes a cuando Pablo estuvo en Atenas, Grecia, en la capital, predicando el Evangelio, Hechos 17, si usted lo quiere checar luego? Dice que él les empezó a hablar del Dios no conocido y todos le prestaron atención. Cuando él iba hablando acerca de esto y les reveló que él conocía al Dios no conocido, y cuando empezó a hablar de la resurrección se acabó. Una vez que él dijo la palabra resurrección, todo el mundo se fue y dijo, no, estás loco ya. ¿Por qué? Porque todos ellos creían que no es posible que si alguien ya se murió y se liberó de este cuerpo eminentemente malo, después va a volver a tener un cuerpo. No tenía sentido para ellos, porque eran gnósticos. Pero esto, hermanos, el problema es que se estaba infiltrando a las iglesias. Y las iglesias estaban creyendo eso. Y estaban creyendo que el pecado era una cuestión de alguna manera inevitable, pero que en realidad tampoco creo que existiera pecado como tal, sino que era parte de la misma naturaleza humana. Inevitable, por cierto. Bajo esto, entonces se negaba el pecado, más bien se pensaba que era intrascendente y se negaba en cuanto a que hubiera culpabilidad por eso. Pero que en realidad una vez que fuéramos liberados de este cuerpo, ya todo estaría bien. Ok. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Desde el primer siglo hasta ahora, hermano, el Evangelio tiene que luchar con filosofías. Hay palabritas que la gente dice. Y luego dice, por ejemplo, dice, es que ustedes los adoctrinan. Oh, los adoctrinan a ustedes. ¿En la escuela no los adoctrinan? ¿Los medios no adoctrinan? ¿El gobierno no adoctrina? Ah, pero nomás la iglesia adoctrina. Todos adoctrinan. Al final, usted debe elegir qué doctrina sigue. Pero todo es adoctrinamiento. El feminismo es un adoctrinamiento. Las corrientes hoy de todas las filosofías sexuales y distorsiones sexuales son adoctrinamiento. Duro y duro y duro y duro. Es adoctrinamiento. Y si alguien viene a escuchar un mensaje de la palabra, te están adoctrinando. Pues se están adoctrinando en todos lados. Ahora hay que ver si estamos siguiendo la doctrina correcta de Dios. Y por eso estamos aquí. Así es que abra su Biblia, tenga la lista allí, porque capítulo 1. Con esto de los gnósticos en mente, vamos a leer. Dice el versículo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes que la vida eterna que estaba en el Padre, que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. ¡Pac! Un golpe, hermanos, al gnosticismo. ¿Por qué? Jesús vino en cuerpo. Y Juan, vivo todavía, quizás el último de los apóstoles vivos en el año 90, dice, a ver, Jesús vino en cuerpo, Dios tomó forma humana. ¿Por qué? Yo lo vi, yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo escuché. No era un espíritu, no era un espíritu que se podía ver, no, yo lo vi, yo lo toqué. Así es que los gnósticos los están engañando. No es cierto. Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma humana. ¿Cómo es posible eso? No me preguntes. Eso revienta cualquier mente. ¿Cómo es que Dios tomó forma humana? Simplemente lo tomó, hermano. Es Dios y puede hacer lo que quiera. Amén.
Entonces, vean ustedes, con esto uno entiende por qué Juan comienza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. Ah, es que está hablándole a la iglesia, no se dejen engañar por los gnósticos. ¿Vale? A lo mejor ese no es un tema de nosotros, pero lo que sigue sí es un tema de nosotros. Ahora, respecto al pecado. Primera de Juan habla del pecado y lo ubica, hermano, en su contexto correcto. ¿Sale? Vamos a leer. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Vale? Porque los gnósticos también confundían mucho sobre el pecado. Pero Juan habla y dice, el pecado, vamos a hablar de pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. 3 cosas Juan establece. Una, el pecado es una realidad. Y Juan dice que si nosotros, ahora, siempre tenga en cuenta esto, esta carta fue escrita a la iglesia, a creyentes, no fue escrita al mundo, no fue escrita a todas las naciones, fue escrita a creyentes. Y dice Juan a los creyentes, si afirmamos que no tenemos pecado, ¿tiempo qué? Presente, actual. La Biblia dice, hermano, que tú, aún siendo creyente, tienes pecado. Yo tengo pecado. ¿Vale? Tenemos pecado. Usted dirá, no, a ver, hermano, ya me confundió. ¿Por qué? Pues no que el Señor me perdonó mis pecados. Sí. Perdonó tus acciones, tus pecados. Pero tu pecado, tu naturaleza pecaminosa está ahí. Tu naturaleza pecaminosa está ahí. Hay gente en el mundo que dice, no, yo no he pecado. No, está peor. Pero el creyente tiene que entender. Y Juan no niega y dice, si afirmamos si los creyentes afirmamos que no tenemos pecado, ¿nos qué? ¿Engañamos? A ver, hermano, entonces Juan asegura que los creyentes tenemos pecado. Sí. Es una realidad, existe. Sigo leyendo. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Porque si, hermano, si se va, a ver, esto es lo actual. Aquí, hermano, esto ahora se hace real. Una, hermano, de las ideas diabólicas que están en el mundo, y a mí no me preocupa que estén en el mundo, me preocupa que se empiecen a meter a la iglesia, es que el pecado es relativo. Es que el pecado, pues depende de cada quien, ¿no? Ahí sí hay problema, acá adentro. Porque Juan dice, porque eso es gnosticismo. Bueno, hermano, si para ti eso es pecado, pues disculpa, pero para mí no lo es. Uy. Entonces empezamos, hermano, a tener que el pecado como algo relativo. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros, pero que los pecados que cometimos, Dios nos los ha perdonado porque nosotros nos hemos arrepentido, Él nos perdona y nos limpia. Pero si afirmamos que no hemos hecho nada malo, hacemos a Dios mentiroso. Hemos pecado y el Señor nos ha perdonado. Esa es una de las columnas vertebrales del Evangelio. El asunto del pecado, hermano. Ahora, a ver, hermano, ¿por qué dice que tenemos pecado? Porque la Biblia dice que tenemos pecado. Mire, hermano, tenemos pecado. Pero vamos a ver más adelante que podemos vivir una vida superior al pecado. ¿Por qué podemos vivir una vida superior? Por el poder del Evangelio en nuestras vidas. Este pañuelo está aquí abajo. La fuerza de mi brazo lo eleva. Pero si quito mi brazo,
Este pañuelo tiene un peso. Sigue teniendo el mismo peso, ¿no? Aunque lo ponga más arriba, sigue teniendo el mismo peso. Si quito mi mano, tú tienes pecado. Yo tengo pecado. Pero el poder del Evangelio me hace vivir una vida superior. Bien. Si quiere haga este experimento, pero yo le recomiendo que no lo haga. Si quiere hágalo, pero yo le recomiendo que no lo haga. Aléjese de Cristo y va a acabar haciendo pecados más horribles de los que hizo antes de haber conocido a Cristo. Yo he visto a personas alejarse del Señor y después hacer cosas horrendas. Parejas que he visto en la iglesia alabando y glorificando al Señor, que un día decidieron separarse, no, es que no nos funciona, es que vamos a tomarnos un tiempo, miren, no, separadas, segundas nupcias, tercias nupcias, un desastre. ¿Por qué? Porque el pecado sigue estando ahí. ¿Qué nos hace diferentes? El poder de Dios. Quita el poder de Dios, somos igual. ¿Queda claro, hermano? Para que no ande usted diciendo, no, el pecado me hace los mandados. El pecado le hace los mandados a Cristo. Por eso me agarro de Cristo y no me suelto. El día que me suelte, el pecado me hace trizas. Por eso el enemigo lo que quiere es que, ¿qué? Deslízate tantito. No seas tan exagerado. No seas religioso. Todos los domingos hay. También mereces un relax. Porque Él sabe que si nos soltamos del Señor, porque el peso de pecado sigue estando. ¿Está bien, hermano? Ok. Por eso el versículo dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es que cuídese, hermano. Vamos a seguir. Ahora, el asunto del pecado, sigue Juan hablando del pecado. Capítulo 2. Primera de Juan, ahora el 2, vamos. Luego no diga que, ¿dónde decía? Pues ahí es su Biblia. ¿Vale? El asunto del pecado, una vez que hemos sido perdonados, ahora sigue siendo tratado por Juan. Dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Claro. Porque cuando él acaba de decir, tenemos pecado, bueno, pues entonces a pecar. No, espera. Es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Ya ves, te dije que mira, Juan no está diciendo que tenemos pecado, pues por eso yo ando pecando. No. Dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él aclara, hermano, que la aceptación de la realidad del pecado, aún en el creyente, no significa que pecar es inevitable, como decían los gnósticos. Aunque está el peso del pecado todavía vigente, pecar no es inevitable. De hecho, hay que vivir una vida sin pecar. De hecho, hermano, no estamos diseñados para pecar. Oiga, pero está diciendo que sigue el pecado ahí. Sí. Es como un avión que se eleva con los pasajeros. No está diseñado para estrellarse. Si no, yo no me subo. Está diseñado para volar pese al peso de los pasajeros. Y el peso mismo de la nave está diseñada para volar. Pero ha habido accidentes, sí, hermano, no exentos de la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, que muchas veces nos engaña el diablo, nos engaña nuestra mente, nuestra soberbia nos mete un tropiezo, nuestra falta de sinceridad delante de Dios, la imprudencia, anhelos, todo eso empieza a mezclarse y muchas veces algunos creyentes pecan. Y fíjese qué hermoso es Juan, y bueno, más que Juan, el Señor, el Espíritu, que dice, pero si alguno hubiere pecado, hay remedio.
Cristo Jesús. O sea, hermano, si yo agarro y hago unas cositas malas, vengo con el Señor el domingo y le pido perdón y me perdona. Sí. No, esta prédica sí me gustó. Sí, ok, está bien. Si la Biblia le llama a eso algo que no debería suceder. Y entonces yo le pongo aquí en mis notas, le puse: no exentos por la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, la sangre de Cristo es el remedio para un accidente espiritual. Porque el pecado en nosotros es un accidente. Es algo que no debería pasar, que no deseamos que pase y que buscamos siempre que no pase. Usted, todos los que tenemos un carro y salimos a manejar, no creo que todos los días salga diciendo: ojalá yo me accidente. No, va cuidando que no pase porque es un accidente. Si un creyente peca, ¿puede ir a Cristo a pedir perdón? Sí. ¿Y Dios le perdona? Sí. Ok. Nada más que hay algo que falta decirle, que las consecuencias del accidente muchas veces quedan. Ese es el tema. Que el pecado trae consecuencias. ¿No? Hago un fraude en mi trabajo, me quiero pasar de listo, después me arrepiento y digo: Señor, perdóname, Dios me perdona, sí, pero te agarra la policía y te mete a la cárcel. Dios, ayúdame, no, ya te perdoné, pero voy a la cárcel, sí, unos añitos ahí. La jovencita, el jovencito que en sus pasiones no se saben guardar para el Señor y pues empieza la manita y luego el abracito, el besito y el cuellito y pues ya se amoló el asunto. Tienen relaciones. Y le atinan el día que ella está lista para recibir los espermatozoides que entren al óvulo. Y se embaraza. Y si no se hubiera notado, no dicen nada, pero como se empieza a notar: papá, mamá, perdón, sí, yo, hijo, pero tú, ¿cómo? Si crees en el Señor, sí, perdón. ¿Pueden ir esos jóvenes a pedirle perdón al Señor? Sí, deberían hacerlo. ¿Dios no los perdona? Sí, pero el bebé va a nacer. Y les cambió la vida. No, pues hago lo que hacen las de allá afuera, lo aborto. Órale. No, pues otro pecado. Pero también le pido perdón al Señor por ese. Y después que abortes, sufre las consecuencias de haber abortado. O sea, consecuencias va a haber. ¿Vamos? Ok. Entonces no me salgo del tema, pero le estoy diciendo lo que Juan dice en la palabra. Ahora sí. Váyase al capítulo 3, que es la parte central. Parte central, Juan capítulo 3. Estamos en Primera de Juan. No me voy a otro libro, es puro Primera de Juan. A partir del versículo 4, sigue hablando del pecado, pero del pecado en su correcta dimensión. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Cuál la ley? La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado, si usted quiere una definición de pecado, es transgresión de la ley. Pero ustedes, creyentes, saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él, fue el versículo que leímos, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Al que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Mira, hermano, cuando hay una confusión, lo mejor que puedes hacer es empezar a separar las cosas. Y es precisamente lo que hace Juan.
Oigan, es que dicen que el pecado, pero pues que no hay pecado, pero que me parece que sí. A ver. Lo que hace, hermano, apostólicamente Juan en esta carta es decir, a ver, vamos a... Esto es de este lado y esto es de este lado. Y nada más hay dos lugares, hermano. Eso es lo que le pega mucho a la sociedad de este tiempo. Es que son dualistas. Ajá, y luego, si somos dualistas, ¿es esto o es esto? No, pues estás mal porque no hay que ser dualistas. Te conviene no ser dualista. Que haya 20,000 opciones. ¿Y que soy un ignorante por ser dualista? Porque es lo que te dicen. Eres dualista, ignorante. ¿Pero por qué? ¿No será ignorante tener 20,000 opciones? Y aquí Juan es dualista. Y dice, el que practica el pecado es del diablo. Y el que practica la justicia es de Dios. Oiga, pero yo vengo a la reunión, sí, pero en tu vida cotidiana el pecado te controla. Bueno, pues un poco, no un poco, te controla. Bueno, eres del diablo. No, pero yo me esfuerzo por no hacerlo, pero lo haces, sí, eres del diablo. No, pero yo vengo, no cada 8 días, pero sí vengo de vez en cuando a honrar al Señor, eres del diablo. Eres un hijo del diablo honrando a Dios, está bien. Pero Juan dice que eres hijo del diablo. Si tú practicas el pecado, a ver, si constantemente tú estás desobedeciendo a Dios, haciendo cosas que no le agradan a Dios. No, pero a mí me parece que no son malas. Bueno, a ti. Pero entiende una cosa, no, tú no eres Dios. Tú no tienes una ley propia que diga qué es bueno y qué es malo. Hay una ley de Dios. Y si yo constantemente estoy quebrantando la ley de Dios todos los días, mi hermana, hace como 8 días jugué fútbol, 1 hora, gracias a Dios aguanté. Me dio una raspadota en la rodilla que no le cuento. Pero yo no practico el fútbol. No lo practico porque juego cada 3 años. Eso no es práctica. Hay otros que cada 8 días y entre semana y ahí están y ya corren, juegan su equipo, están en un equipo, tienen su uniforme, sus zapatos y juegan cada torneo. Eso sí practican. Bueno, si en tu vida práctica de todos los días mientes, desobedeces, hay lascivia, concupiscencia, mientes tantito, te embelezas con lo mundano, la música mundana, las películas mundanas, las palabras oeces, los ambientes de tomadera, de todo eso, que a Dios no le agradan. Porque Juan dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y ando viendo en el celular cosas que no sean correctas. Y ando viendo cosas que no son correctas. Y desobedezco a mis padres, y deshonro al esposo, y me hago uno con los del mundo. La Biblia dice, no, pero usted no me conoce, yo soy una buena persona. No, de veras, mire, de veras, si yo los fuera a juzgar en la eternidad, pues ya la hicimos. Porque yo soy realmático. No, pues pásenle todos. Pero no voy a ser yo. Ni vas a ser tú tu propio juez. Es el Dios Todopoderoso que dejó establecida una ley. ¿Estamos, hermano? Entonces, Juan lo que hace es decir, el que practica el pecado es del diablo y el que practica la justicia es de Dios. Porque nada más hay 2 opciones. El que practica el pecado es del diablo. El que vive pecando y sigue sometido. A ver, es que nomás hay 2 opciones. O estás en la mano de Dios o no estás en la mano de Dios. El que no está en la mano de Dios sigue pecando todos los días. El que se pone en las manos de Dios no practica el pecado. Es todo el evangelio. Oiga, ¿y no se puede uno bajar y subir? No, estás ahí.
porque practicas el pecado. Lo leíamos hace poco en un jueves de la lección que estamos teniendo. Si tú no le incomodas al mundo, eres del mundo. Si tú no le incomodas al mundo, si tu forma de vida y tu forma de ser no le incomoda. ¿Tienes amigos mundanos? Un chorro, hermano, eres del mundo. Porque eres amigo del mundo. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios que practica la justicia, los incomodas. Recuerdo aquella vez, porque también trabajo, o sea, yo no fui pastor toda mi vida, mi esposa y yo nos conocimos en un trabajo, yo trabajé, fui en una empresa. Estuve en el ambiente ahí mundano de los ingenieros, ingeniebrios, les decían. Más borrachos que nada. Más grandes de edad que un servidor de aquel tiempo. Oye, vámonos, vente. No, gracias. ¿Por qué no? ¿Te pega? ¿Qué eres? Soy cristiano. Ah, ok, listo. Bueno, pues ahí sí. Un día frente a mí una persona, fuimos a jugar fútbol, porque sí iba a jugar fútbol con ellos. Agarró una cerveza y me dijo, ¿tú qué vas a querer? Le digo, a mí me da un Boing de guayaba. Frente a mí, así me dijo. ¿No te molesta si me tomo una cerveza frente a ti? Para nada. No porque te vayas a ofender. Yo. Adelante, yo ahorita mi Boing. ¿Qué no te dejan? Tómatelo. No, es que ustedes son muy se escandalizan de todo. Ya tómatela, ingeniero. No, lo que pasa es que, mira, aguántame tantito. Ya me voy para que te la puedas tomar en paz, porque no puedes tomar frente a mí. Es cierto, yo tomo frente a ti, cuando decía, ahí nos vemos. No pueden. Pero si eres amigo del mundo, se toman 3, 4 frente a ti, todos felices. El que practica el pecado es del diablo. Y el que hace la justicia es de Dios. No se enoje conmigo. Juan lo escribió. Peléese con la Biblia. ¿Qué? Dice, hermano, algo aquí interesante, el versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Sí, vamos a orar para que el Señor destruya las páginas pornográficas. Vamos a orar para que el Señor destruya las bandas peligrosas, porque son, a ver, espérame, hermano, esas no son las obras que Jesús quiere destruir. Un día las va a destruir todas de jalón, ¡pum!, se acabó. ¿Cuál es la obra que quiere destruir? Las obras que quiere destruir. Una persona dominada por el diablo y practicando el pecado es una obra del diablo, y esa la quiere destruir Dios. Tú y yo, antes de ser cristianos, éramos una obra del diablo. Éramos hijos del diablo y vivíamos siendo una obra del diablo. Hacíamos la voluntad del enemigo. Un día vino Cristo y destruyó la obra del diablo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Alabo y glorifico el día que vino a mi vida y destruyó la obra del diablo y me hizo un hijo de Dios. Entonces, si tú estás practicando el pecado, eres una obra del diablo y el Señor te quiere destruir. Entonces no me quiere bendecir, no, te quiere destruir. Ahora, aquí dice algo, hermanos, tremendo, el versículo número 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Dígalo conmigo, no puede seguir pecando. Otra vez, no puede seguir pecando. ¿No puede qué? Los gnósticos decían que no se podía. ¿Qué dice Juan? Sí se puede. Los gnósticos decían que es inevitable seguir pecando. ¿Qué dice el apóstol Juan?
por el Espíritu Santo. El que es nacido de Dios no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Amén. Versículo 10. Así distinguimos, hermano, la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo no es asistir a la reunión, no es tener unos cánticos en el celular, no es decirle al amigo soy cristiano, no. Muchísima, hermano, quizás más de la que quisiéramos en las congregaciones en todo el mundo, principalmente en las grandes ciudades. En México, hermano, en las grandes ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, en todos lugares donde hay mucha concentración de gente, hay un montón de iglesias. Pero tristemente, muchísima de la gente que está ahí en esas iglesias son hijos del diablo. También pasa por acá. ¿Por qué decimos? Porque hay una distinción muy clara. El que sigue practicando el pecado y el que hace la voluntad de Dios. ¿Sale, hermanos? Ahora, contrario a los gnósticos de la antigüedad y de la actualidad, que consideran que seguir pecando es inevitable e intrascendente, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, Juan es muy claro. El verdadero creyente no puede seguir pecando. Ahora, aquí es donde entramos, hermano, a lo que nos corresponde a nosotros, al verdadero creyente. Ahora yo quiero hablarle al verdadero creyente. Si tú eres un verdadero creyente, yo digo amén. Si tú eres un verdadero creyente, yo digo amén. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida así como dice Juan? Una vida en donde no pequemos. No pequemos en nada. Ni en pensamientos, ni en palabras, ni en acciones, ni en cosas que deberíamos hacer y no hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Depende de nosotros, en parte sí, pero realmente no. Es obra de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Váyase al versículo 6 nuevamente. Ahí está la clave, hermano, en el versículo 6. Léalo, por favor. Todo el que permanece en Él. ¿Cómo puedo vivir una vida no practicando el pecado? Según este versículo, permaneciendo en Él. Muy bien. Juan dice, el que permanece en Él no practica el pecado. Entonces el tema central, hermano, es que tú y yo permanezcamos en el Señor. Permanezcamos en Cristo. No, hermano, yo estoy convencido, yo también quiero permanecer en Cristo. Pero ¿cómo es que? A ver, el problema, hermano, es que tal vez yo digo que permanezco en Cristo y a lo mejor ya me deslicé. Yo digo que estoy en Cristo y a lo mejor ya tengo un pie afuera de Cristo. ¿Cómo voy a tener una seguridad de estar en Cristo? Hermano, a mí me sorprendió leyendo Primera de Juan, lo leí todo varias veces, me encontré cuatro porciones donde habla cómo permanecer y se lo quiero compartir. La primera está en el capítulo 2. Ahora vamos a hablar cómo permanecer. ¿Cómo permanecer? La palabra griega permanecer significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación. Si tú tienes 5 años de casado, has permanecido en ese estado 5 años. Apenas me enteré, mis suegros tienen 70 años de casado. 70 años. Más que la vida de muchos de los que estamos aquí de casados. Esto es permanecer. Permanecer ahí. Eso significa permanecer en un lugar, en un estado, en una relación. Eso es permanecer. ¿Amén? Ok, Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz. Y no hay nada que lo haga tropezar. Siempre que usted vea la palabra tropezar en la Biblia, no se refiere a ese tropezar de que se nos enredan los pies, no. En la Biblia, cuando habla usted de tropezar, habla de un cristiano o un seguidor de Dios que peca. Por eso el Señor Jesús dijo, no hagas tropezar a uno de estos pequeños, o sea, no los hagas pecar. Entonces, tropezar significa pecar. El que no debería pecar, que peca, eso es tropezar. Es el accidente espiritual, eso es tropezar, ¿ok? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar.
Una manera práctica de permanecer en Cristo, hermano. Y que entonces al permanecer en Cristo, viviremos una vida como Dios quiere, sin pecado, es amar a nuestro hermano. Esto tiene sentido. ¿En qué forma? Mire, hermano. El pecado tiene como caldo de cultivo, si usted me permite eso, el egoísmo, el yo. Entre más tu mente se centra en ti mismo, te es más difícil decirle no al pecado. Por eso el enemigo es muy sutil. Tú te mereces. ¿Me entiende? Tú te mereces. No te han valorado. Porque cuando empieza a poner el yo por encima, es muy probable que acabemos pecando. Por eso tiene sentido cuando dice el que ama, el que se está fijando más en la necesidad del otro, en el que actúa de manera práctica ayudando hacia los demás. Qué bueno, tú estás preocupado que van a estudiar tus hijos y ya estás viendo en la universidad. ¡Oh, qué bien! ¿Y los demás hijos de los hermanos? ¿Ah, que existen ellos? Sí. No, pues cada quien lo suyo, ¿no, hermano? Ah, entonces no, hermano. Porque los hermanos no pensamos de esa manera. Los hermanos no pensamos que solamente lo mío. Ay, ya mi casa está bien bonita. ¿Y qué más le quiero poner a mi casa? Yo creo que le voy a hacer un cuarto extra para cuando hay algo extra. ¿Y la casa de la hermana que está con goteras, con una lámina que está pudriendo? ¿A poco? No, pues yo coopero con una lámina. Órale. Vamos a caer, hermano. Vamos, porque estamos centrados en nosotros. Hermano, le aviso que nos vamos de vacaciones. Qué lindo, adelante, vaya. A mí me da gusto que vaya, hermano. Sí, vamos a ir a Cancún. Órale, ¿qué? ¿No conocen Cancún? No, ya hemos ido 10 veces. Órale, qué padre. Sí, sí. Sabía que la otra vez fue el grupo de Orizaba, fueron a bautizar a Veracruz y había niños que era la primera vez que veían el mar. De nuestras congregaciones. Al que abrazamos y le decimos, hermano, Dios te bendiga. Hoy, no se ponga usted como, yo soy ese. No. No, si usted empieza a sufrir ahorita, está peor. Entonces, lléveme. No, tranquilo. No le estoy hablando a usted, hermano. Porque todos podemos dar. No se forme en la fila de recibir. Póngase en la fila de dar. Pero el que ama a su hermano, ¿cuándo va a tropezar, hermano? Nunca va a tropezar. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Primera de Juan 2:27. Dije que eran 4, voy con el segundo. Ahí mismo en ese capítulo, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo, así le llama Juan, la unción. En cuanto a ustedes, el Espíritu Santo, que es la unción, porque que de él recibieron, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción, el Espíritu Santo, es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Amado hermano, ¿quieres una manera práctica de nunca separarte del Señor, de permanecer en Cristo? Ten fe. ¿Fe en qué, hermano? Que el Espíritu Santo está en tu vida, que el Espíritu Santo duerme contigo, que el Espíritu Santo va al trabajo contigo, que el Espíritu Santo está en tu casa, que el Espíritu Santo está ahorita ahí, que no se separa, que está en ti. Aun cuando te enojas y pataleas, está ahí. Aun cuando dices, ay, me cae mal ese hermano, ahí está el Espíritu Santo. No le hagas así. Pero está ahí. Y Él es el que te va a hacer permanecer. Oh, hermano, pero yo cuando oro por los enfermos no sanan. No importa, el Espíritu Santo está ahí. Oiga, hermano, pero yo no he ganado ni un alma para Cristo. No importa, el Espíritu Santo está ahí.
Porque si tú te entregaste tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo está ahí. No, pero yo la verdad sí a veces soy bien manipulador. El Espíritu Santo está ahí. No está de acuerdo con lo que haces, pero está ahí. Entre más conciencia tengas de la presencia del Espíritu en tu vida, más seguridad tiene de que estás en Cristo Jesús. Terminando, hermano, cuando vayas por la calle, caminando, pase lo que pase, el Espíritu Santo está ahí. Él ve lo que tú ves. Por eso mejor yo veo lo que debo ver y no veo lo que no tengo que ver. Porque el Espíritu está. Hermano, entre más creas que el Espíritu está, jóvenes, crean que el Espíritu Santo está en ustedes. No, yo, hermano, no, vi un predicador que ora y pasan milagros. El Espíritu Santo está en su vida. Sí, está en él, pero también está en ti. Pero ¿por qué no pasa eso? No lo sé, pero está en ti. Esa es tu fe y eso es lo que debes arraigarte en ti. El Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Capítulo número 4. Le dije que eran 4 cosas que Juan dice de cómo permanecer. Si alguien, capítulo 4, versículo 15. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya. Hermano, una manera muy práctica de permanecer en el Señor, ¿sabe cuál es? Hable de Cristo. Por eso le digo, hable de Cristo. Hable de Cristo. A tus amigos, a que no, tienes muchos amigos, háblales de Cristo. No, si yo les digo que Dios lo ama. No, espérame. Ahorita vamos a ver ese tema. No, diles que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Y si siguen siendo tus amigos, pues porque se arrepintieron, si no se van a alejar. Diles que lo que están haciendo Dios lo odia. No, ¿cómo les voy a decir eso? ¿Entiende? Hermano, el que confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero si usted es cristiano de la secreta, pasa inadvertido. Cuando le preguntan, ¿tú eres católico? ¿Qué? No, yo soy no, pues, voy, ¿dónde? Por ahí. A veces. Qué bueno que no dices una generación de amor, ¿eh? Échanos la mano, ¿no? Di que no vienes aquí. Porque eso es importante también, hermano. Cada uno de nosotros representamos una congregación. Si tú eres parte de eso, si nos visitas, qué bueno, te amamos igualmente, vienes y te gusta escuchar, adelante. Yo estoy hablando de los que nos identificamos con esta congregación. Representamos una congregación, representamos un ministerio, representamos a Cristo. ¿Vale? Es importante eso. Versículo 16 y terminamos. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Oye, hermano, qué hermoso versículo. Sí, está precioso. Este sí me gusta porque me dice que Dios me ama y que Dios es amor, bien buena gente, bien bonachón. Todo me lo permite, todo. No saquen los versículos de su contexto. No. A ver, vamos por partes. Hermano, hace como 1 año o 2 años, no me acuerdo, compartí un tema que está en el canal que se llama Mitos y Realidades del Evangelio. En esa ocasión hicimos 4 enseñanzas donde Dios me puso a atacar, quitar o cuestionar ciertos mitos o ciertas frases que decimos que no son ciertas. Y uno de ellos fue la frase, Cristo te ama. A varios de la congregación les causó problema, ¿eh? Sí. Algunos de ustedes dijeron, oye, no estoy. Algunos expresaron, no estoy de acuerdo con lo que predicó el pastor. Y eso a mí no me ofende. Sin problema, ¿eh? Piénsenlo nada más. Chequen la escritura, es todo. Pero también hubo gente que escuchando en vivo esa enseñanza,
apagaron la computadora. ¿Sí? Hubo esos casos. Yo supe de casos que dijeron, apaga eso. Ese hombre está diciendo una cosa horrible. ¿Cómo que Dios no nos va a amar? A ver, el único pasaje donde Dios dice, Dios te ama o nos ama, es este, 1 de Juan 4:16. El único que dice, nos ama en tiempo presente. Los demás pasajes donde dice que Dios ama, no dice Dios ama, dice Dios nos amó. Juan 3:16, el famoso, porque de tal manera amó, porque siendo aún pecadores Cristo murió y nos amó. Todo está hablado en tiempo pasado. Y le voy a decir una cosa, y si no, chéquela, ahí está la enseñanza, si la quiere, vaya y vea. ¿Qué sí dice la Biblia al respecto? Ahora, imagínese que yo le digo a un pecador, a un inconverso, a uno que vive haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, Cristo te ama. Por eso de ahí ya después empezó a salir eso de Cristo me ama como soy. No, eso es una herejía. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador, que Dios está en contra del pecador, que la ira de Dios está sobre el pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no le puedo decir a un inconverso, Cristo te ama. No, lo que le tengo que decir, y ahí sí está pesado, ¿sabías que la ira de Dios está sobre tu cabeza? No, pero así nadie se va a convertir, hermano. Porque hay que entrarle por el lado bonito. Cristo te ama. Tus problemas, Él los cargará. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todo el hombre que no está en Cristo. Hay quien dice, no, ese evangelio no me gusta. No, es que no hay muchos evangelios, hay uno, es este. Entonces, hermano, lo que sí dice la Biblia es que Dios aborrece al pecador. Pero entonces, ¿cómo es eso de que nos amó? Ahora, ¿por qué dice aquí que sí nos ama? Pero le está hablando a creyentes nacidos de nuevo. Pero escucha, tú y yo entramos por una puerta. Y cuando entramos por esa puerta, entramos a Cristo. Y en Cristo encontramos el amor de Dios. Pero esa puerta se abrió hace 2000 años. Y esa puerta fue en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por todos nosotros, ahí nos amó. Y para que yo encuentre el amor de Dios, necesito ir a la cruz. Necesito ir a la cruz y negarme a mí mismo, arrepentirme de mis pecados, dejar de ser yo el dueño de mi propia vida, entregársela a Jesucristo, volverme un discípulo del Señor, entrar en Cristo y ahora sí, ahí encuentro el amor de Dios. Por eso Juan 4:16 dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Ahora permanece en ese amor. Porque el que permanece en el amor, Dios permanece en él y Dios en él. Entonces, yo no le puedo decir a la gente inconversa que que Cristo la ama. Pero sí le puedo decir que la amó. Sí, eso es cierto. Mira, la ira de Dios está sobre ti, pero Dios te amó. Porque es diferente, hermano, a Dios te ama. Por eso hoy cualquier gente haga lo que haga, dice que Dios la ama. Ahora, ¿cómo juntas estas verdades y le dices, Dios te ama, pero si no te arrepientes te va a mandar al infierno? Entonces no te ama. A ver, que te digan a ti, Dios lo ama, Manolo. Pero si se muere, se va a ir al infierno. ¿Cuándo está el amor de Dios? Estamos engañando a la gente.
No, Manolo, si es que no fuera creyente. Señor Manolo, la ira de Dios está sobre usted por todo lo que ha hecho y ha ofendido a Dios. Ay, no le haga así, pero Dios lo amó. En donde me amó, hay que ir a la cruz. Peor, Dios te ama como eres. Hermanos, si alguna vez lo dijimos, pidámosle perdón a Dios. Perdóname, Señor. Es que así me enseñaron, pues nos enseñaron mal. ¿Cómo va a amar Dios a la gente como es? ¿A dónde? A ver, hermano, escúcheme. A la único ser humano que Dios le dijo que causaba contentamiento fue a Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, hermano. Cada vez que Dios ve a su Hijo Jesucristo se pone contento. Y cada vez que ve a los seres humanos le agarra la ira. Hermano, si tú has llegado a Cristo, permanece dentro de Cristo. Porque al final de cuentas, hermano, Él te ama por Cristo. Porque ama a Cristo. Si tú a ver, escucha, hermano. Trate de que hay aquí un círculo, así es Cristo. Si tú estás dentro de Él, el amor de Dios está en ti. Tú te sales de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Le voy a decir algo, o sea, no me ama a mí de manera personal, no. Te ama por y a causa de Cristo. Salte de Cristo y te darás cuenta que la ira de Dios está sobre ti. No, hermano, yo de menso me salgo de Cristo. Claro, yo también de menso me salgo de Cristo. Pero a veces el orgullo nos hace ser mensos. Discúlpenme por la palabra. Yo me llevo de a cuartos con Jesús, ¿sí? Esperemos que tus cuartos te sirvan para el día del juicio. Yo no, hermanos. Yo no. Yo mejor me refugio en Cristo. Pues qué cobarde. Dime lo que quieras, hermano. Yo me refugio en Jesucristo. Él tiene el camino abierto. Yo no. Si permanezco en Él, el amor de Dios permanece en mí. Pónganse sobre sus pies, hermanos, esta tarde, ya tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Alabemos al Señor con alegría, con gozo. Si el Señor habló a su vida, hermano, pues bendito sea el nombre del Señor. Hoy vivimos, hermano, yo creo que esta palabra es actual por algo, hermano. Vivimos un tiempo de mucha confusión. En las iglesias hay mucha confusión. Todos dicen ser y cada quien vive como se le pega la gana. Todos decimos ser y cada quien tiene su propio estilo de vida. Y eso es un engaño. Algunos piensan que por ser simpatizantes ya le hicieron. Algunos piensan que por ser agradable a los hermanos ya estamos bien. No. Es necesario nacer de nuevo entregando su vida a Jesucristo. Y amados hermanos, a todos los que estamos en Cristo, una palabra de exhortación: no se salgan de Cristo. No se salgan de Cristo. No, hermano, yo no me pienso salir de Cristo. Qué bueno, hermano. Pero siempre que la palabra te ayude. Jóvenes, si ya están en Cristo, no se salgan. De veras. Entiendan cuando sus papás les dicen: hija, hijo, en el mundo no vas a encontrar nada bueno. Ay, papá, no sean tan simples. Ay, papá, como tú. Muchos venimos del mundo, de allá venimos. Maltrechos de allá llegamos. No hay nada.
Muchos de ustedes tuvieron la bendición desde pequeñitos de estar conociendo del Señor. ¡Wow! Es que dicen que el mundo es divertido. Ah, sí, sí es divertido. ¿Quién dijo que es aburrido? Es divertido, pero va en contra de la voluntad de Dios, porque peca. Es una vida de pecado. En un momento vamos a cantar nueva esta canción, hermano. Piense lo que canta. No hay nada, nada mejor. ¿De veras no hay nada? O una peliculita si está mejor que Cristo. Pues un ratito. Una música mundanita, pues, digo, para alegrarme en la mañana, porque soy medio deprimido, ¿no? Pues una fiestecita mundana, pues. Entonces no es cierto que no hay nada mejor que tu Dios. Hermano, es que ustedes todo Dios, 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 Dios. Ajá, sí, así es. Todo es Dios, 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 todo. Es que eso es lo que me aburre de ustedes. Ay, ¿quién me dijo que esto era un circo? Es cuando alguien me dice, es que ustedes son aburridos. ¿Y quién le dijo que somos payasos, circo? No, yo prefiero entrar, si usted lo considera aburrido a la eternidad, que contento al infierno. Pero yo no me aburro, hermano. Porque no hay nada mejor que mi Cristo y que mi Señor. Le invitamos, de verdad le invitamos a definirse. La vida cristiana es de definición. No se quede en un pie acá y otro allá. No. Si se queda así, está fuera. Quedarse a la mitad es estar fuera. Venga y anímese y deje que el Señor haga un milagro en su vida. Pero aborrezca el mundo, el pecado y la maldad.